el puerperio, que para nosotros, como en anterior, a la semana anterior, cuando habíamos quedado en esta parte, pero no sería bueno pasarlo por alto, sino es de nuevo encaminarnos entonces para lo que ya les mencioné, es recordarles de nuevo esto de lo que es puerperio, ¿no? Ese periodo de tiempo que transcurre desde el alumbramiento hasta la aparición de la menstruación. Entonces son datos que ustedes lo van a manejar. Nadie lo va a cambiar estas definiciones. Tal vez algunas modificaciones, pero en razón a lo que podría en lo futuro hacer de que beneficie a la paciente, ¿no? También denominado también posparto al periodo que comienza después de la salida de la placenta hasta las siguientes 6 semanas. Son definiciones que se ha extractado de diferentes literaturas para que ustedes vean que se da el mismo sentido. Se llama así al periodo de transformaciones anatómicas, metabólicas y hormonales en el que involucionan todas las modificaciones gravídicas, con la sola excepción de la glándula mamaria que les mencionaba. O sea, todo lo que ha habido una modificación en el transcurso del embarazo, ahora en esta fase es lo que tiene que regresionar, volver a lo que era antes de que esté embarazada. Solo hay un órgano, que es la glándula mamaria, que a lo contrario va a desarrollar a fin de dar la lactancia al recién nacido. Entonces es el periodo posterior al parto durante el cual retroceden las modificaciones producidas por el embarazo en el cuerpo de la mujer. Entonces todas esas modificaciones gravídicas que ocurrió durante el embarazo, entonces ahora la paciente tiene que volver a su estado normal, con excepción de lo que es la glándula mamaria. Y las características del puerperio, ¿cuáles van a ser? La iniciación y persistencia de la lactancia, un proceso de involución uterina, la reanudación de la actividad ovárica, el proceso curativo de las superficies cruentas, reajuste físico y psicológico de la madre, el establecimiento de la relación entre lo que es el padre e hijo, y de todas estas características, lo que hay que tomar en cuenta es esta parte donde el proceso de la involución uterina es paulatino. De un día para otro va a ir disminuyendo su volumen. Y esto de la reanudación de la actividad ovárica, muchas veces mencionaban que la mela, que lo toman como si fuera un método de anticoncepción, que no hay que tomarlo como tal. Más al contrario, es ahora donde hay que tener cuidado. Lo que mencionaba hasta hace poco en la literatura, que durante los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva, la paciente no podía embarazarse. Y las evidencias nos demuestran, no solo acá, sino a nivel internacional, que esta actividad se está tornando mucho más antes de lo que antes se esperaba. Razón a ello es de que ustedes, quiero que ya no estén manejando lo que es MELA como un método de anticoncepción, que le aseguremos a la paciente que la lactancia exclusiva evita que se pueda embarazar, no, más al contrario, ahora es lo que hay que hacer es
de que la planificación sea un poco más precoz, porque yo en la gestión anterior del 2019, en los meses de junio y agosto, 2 pacientes. Lo bueno es que la primera paciente, abogada, tuvo su bebé por cesárea y pasa un tiempo, ya su bebé ya tenía 4 meses y primero el hecho es de que la paciente tenía 41 años, ha hecho un tratamiento para tener su bebé y se embarazó, la abogada, feliz de su hijita, nació su hijita por cesárea. Posteriormente vuelve la paciente a los 4 meses y me indica, doctor, me siento rara, tengo náuseas, mi hijita no quiere lactar, y uno le hace un rastreo ecográfico y uno evidencia de que estaba embarazada de 12 semanas. Entonces vean, para la paciente una alegría, porque no podía tener su bebé y pensar que ahora de nuevo está embarazada, su hijita ya tenía solo 4 meses y estaba embarazada de 3 meses. Y eso que nos indica un detalle, ¿no? Un ejemplo real, verídico, una evidencia donde nadie puede eludir ese hecho. El otro del mes de agosto, paciente que justamente igual tuvo su parto, ¿no? Era un parto normal que tuvo 6 meses antes, ya 6 meses antes. Vino la paciente en agosto y igual con molestias, falta de apetito, náuseas y así sucesivamente, o sea, con sintomatología subjetiva que tenía la paciente. Se le hace un rastreo ecográfico, un embarazo de 16 semanas. Entonces estaba con un embarazo de 4 meses. La primera al mes embarazo. La segunda paciente a los 2 meses embarazo. Eso nos orienta a que nosotros ya no lo veamos a que la lactancia exclusiva es sinónimo de anticoncepción. No. Más al contrario, de la primera paciente muy admisible, porque la paciente era una paciente ya mayor, con 42 años ya, y al mismo tiempo quería tener sus hijitos, pero ha sido rápido el embarazo. De la segunda paciente tenía ya 4 hijos. Entonces, vean, ya estaba en espera del quinto. Y eso es nosotros, por eso que el comentario antes del tema que hemos hecho es un poquito más darle importancia de su asistencia al centro de salud, de todas las pacientes, los pacientes, escuchar, revisarla adecuadamente y pedir todos los estudios complementarios. Con el SUS tenemos todo. Y así evitar que el embarazo sea muy precoz. Hacer una anticoncepción ya directamente después de que nazca el recién nacido, una orientación sobre anticoncepción, donde podamos ofertarle tantos métodos, ¿no? Hormonales, no hormonales, que le permitan a la paciente poder planear cuántos hijos quiere tener, después de qué tiempo, ¿no? Entonces es muy importante nosotros, a partir de ahora, un poquito más de paciencia en nuestra atención y hacer lo que tenemos que hacer, que no sea un embarazo algunas veces que no estaba planeado y a veces tienen que estar tomando otro tipo de conductas
que pueden complicar la salud de la paciente. Entonces son datos muy importantes que hay que tomarlo en cuenta. Al mismo tiempo, otro detalle que yo veo que nosotros, cuando ya se ha ido la paciente, o le hemos dado de alta en el hospital y le hemos citado para una fecha X a su control, no tomamos en cuenta este aspecto de ese ajuste físico, de ese momento psicológico que está pasando como madre. No es lo mismo una paciente primigesta que una paciente multigesta. No es lo mismo que una paciente que tenga 3 mujeres o 3 varones seguidos y que haya nacido de nuevo una mujer más o otro varón más y de lo que esperaban tener de otro sexo, ¿no? Entonces, los momentos que pasa la madre no lo vivimos y no lo tomamos en cuenta. Paciente viene, solo tomamos en cuenta sus signos vitales, su involución uterina, sus características de los loquios, algún cambio que le ha llamado la atención, uno le pregunta, pero directamente nosotros como personal de salud no lo enfocamos. ¿Cómo se encuentra, señora, usted psicológicamente? No le preguntamos. ¿Cómo está usted con su recién nacido, recién nacida? ¿Cómo se encuentra usted con su familia, con su entorno familiar, su pareja, sus hijos? Últimamente se está viendo el estrés en pacientes postparto, en esta fase de lo que es puerperio. Y por eso estos cambios que tiene la paciente desde un aspecto psicológico, ya hay que ir regulando, tal vez con otro colega más. Lo bueno, digo lo bueno por el hecho de que de lo que era hace 15 años atrás nuestro hospital Daniel Bracamonte, a lo que es ahora, entre nosotros no nos conocemos siquiera, porque cambió todo. Ha habido aumento en cantidad de personal, médicos sobre todo, y de especialistas, y también subespecialistas, pero en cantidad reducida. Y lo bueno menciono por el hecho de que ya tenemos psicólogos, antes teníamos a veces uno, se iba, pero ahora ya tenemos psicólogos. Tenemos ya especialistas en lo que es genética, ya tenemos cardiólogos, ya tenemos endocrinólogos. Entonces es una fortaleza para nuestra institución y gracias a su superación de ustedes, dentro de unos 5, máximo 10 años vamos a tener más subespecialistas. Y ojalá ustedes estén dentro de ese grupo que apoyemos y de verdad trabajemos mientras estemos todavía con vida, porque después de eso estamos en el olvido y a razón de ello no pasemos para alto esta partecita que es muy importante. Y lo que hay que preconizar, jóvenes, en toda consulta prenatal o después del parto, que es el puerperio, que venga en pareja. Nosotros, ustedes que están como oyentes ahora, algunos deben tener sus bebés o sus hijos, algunos que en el futuro van a ser padres, van a ser madres. Yo creo que primero el cambio es en nosotros, ¿no? Porque caso contrario, si hablamos de dientes para afuera, yo creo que nos estamos engañando. Querer decir que tratemos a nuestros pacientes bien si entre nosotros nos tratamos mal.
entre la pareja nos tratamos mal, en la familia, entre hermanos nos tratamos mal. ¿Cómo podemos hacer de decir que tratemos bien a las pacientes si entre nosotros nos tratamos mal? Pues lo primero tiene que haber cambio en nosotros, como personas, en la familia, y yo creo que recién podemos hacer ese hecho de que tratar bien a los demás. Llamar a la paciente hijita, ¿no? Al paciente hijito, papacito. No, yo creo que el paciente es paciente. Señor o señor, en razón a eso, lo que les pido es primero los cambios en casa y después lo que va a ser es afuera. No ser personas negativas en la casa y afuera ser personas buenas. No creo. Yo creo que tiene que ser primero la casa, posteriormente afuera. Y así yo creo que vamos a hacer de que haya cambios. Y por eso que les pido a ustedes jóvenes y les indico siempre a las pacientes en el hospital, por favor, asistan con su pareja a su control prenatal, a su control puerperio, para que le orientemos cómo tiene que ser desde lo que es los controles planeados, cómo tiene que ser en la parte de lo que es el trato, cómo tiene que ser su alimentación en su pareja, cómo tiene que ser el apoyo en los momentos en que el recién nacido llora y él a veces está molesto porque ha llegado cansado del trabajo y así. Entonces, yo creo que ya es momento de tratar de manera conjunta, así para que haya una buena relación entre pareja primero y luego a su recién nacido o recién nacido. Eso es muy importante, jóvenes, y lo que les decía, nuestra intención es que en todas las familias estemos así, felices, ¿no? Entonces, esa es la intención. Estén ustedes con especialidades, no siempre en obstetricia, pueden estar en cualquier especialidad, que la intención nuestra sea brindar una atención de calidad, con calidez, y otorgarle una buena orientación. Y así creo que vamos a hacer algo, y mañana entonces alguien nos va a decir, ha hecho algo a esa persona. Eso es la intención, jóvenes. Entonces, en esta parte habíamos quedado, donde les comenté que hay varias clasificaciones respecto a los periodos del puerperio, y para que nosotros no estemos pasando por alto, lo vamos a tomar en cuenta dos. Según estos periodos que están observando, menciona Schwartz. Y lo que les he mencionado, ¿no? De que ustedes si van a ser obstetras, van a ser médicos generales, la literatura básica que tenemos es Schwartz y Urán. Son didácticos. Tampoco va a cambiar mucho. Tenemos que ser muy, vamos a minimizar. Y en base a ello, tomar las conductas que se tiene que tomar, porque caso contrario, si no tomamos en cuenta algunos aspectos, nos podemos pasar por alto, porque estos periodos son razón a lo que tenemos que actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Y en razón a ello tenemos lo que menciona Schwartz, ¿no? Puerperio inmediato, o sea, ¿cómo lo clasifica Schwartz? En puerperio inmediato, puerperio propiamente dicho, puerperio alejado y puerperio tardío. Entonces son
4 puntos que lo toma en cuenta Schwartz. Entonces, inmediato abarca las primeras 24 horas postparto. Inmediato. Puerperio propiamente dicho. Abarca desde lo que es 24 horas hasta los primeros 10 días postparto. Quiero que, por favor, lo detallen ese aspecto. Inmediato. 24 horas, las primeras 24 horas. Propiamente dicho, hasta los 10 días. Puerperio alejado hasta los 42 días postparto, finalizando con el retorno de las reglas. Alejado. Tardío. Desde los 42 días se extiende hasta los 364 días. Tiempo necesario para la involución de los órganos genitales y retorno de la mujer a su estado pregestacional. Jóvenes, yo quisiera que, igual, ¿por qué estamos pasando las clases virtuales o presenciales cualquiera? Es con la finalidad de poder compartir conocimientos. Al mismo tiempo es para que ustedes puedan vertir alguna opinión cuando se les diga y no tener miedo, porque estamos para equivocarnos. Peor sería equivocarnos cuando en su momento hubiéramos preguntado, hubiéramos tenido tal vez una respuesta correcta y en razón a ello, entonces, es necesario que ustedes no tengan miedo. Nos equivocaremos porque nadie es perfecto en la vida. Y por eso quiero que lo tomen en cuenta. Entonces, después de que les voy a mencionar justamente de lo que menciona Uranga, es de Schwartz. Entonces, ahora Uranga lo clasifica en tres, ¿ya? Y justamente los protocolos de la Nacional del Ministerio de Salud maneja lo que es de Uranga. En puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas, en puerperio mediato, hasta la primera semana, vale decir, hasta los 7 días, y puerperio tardío, que abarca hasta los 42 y o 45 días. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, puerperio según Uranga se clasifica en 3 periodos. Puerperio inmediato hasta las 24 horas. Puerperio mediato hasta los 7 días. Vale decir, desde las 24 horas hasta los 7 días. Y puerperio tardío a lo que es 40, hasta los 42 y o 45 días. En cambio, Schwartz, en razón a esas 3 modalidades o periodos de puerperio, según Uranga, que para mí es más manejable, Schwartz ya lo modifica, ya lo toma en cuenta como inmediato hasta las 24 horas, que coincide con Uranga, pero ya varía el puerperio hasta los días. Y Uranga lo clasifica este periodo de puerperio propiamente dicho como puerperio inmediato hasta los 7 días. Y el tercero, que es el puerperio tardío, hasta los 42 y o 45 días. Entonces, quisiera que ustedes, jóvenes, ¿por qué esta modificación de Schwartz? ¿Cuál sería la razón?
¿Por qué Uranga solo toma en cuenta 3 aspectos, ¿no? Puerperio inmediato hasta las 24 horas, puerperio inmediato hasta la semana, vale decir las 7 días, y puerperio tardío hasta los 42 y o 45 días. Y Schwartz, puerperio tardío, lo clasifica hasta 364 días. Jóvenes, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué esta clasificación según Schwartz, según Uranga? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el hecho? ¿Por qué esa disparidad? Pero tiene una lógica. No sé si alguien puede comentar, mencionar respecto a esto. Jóvenes, ¿alguien puede mencionar? ¿Alguien puede decir algo? Doctor, buenas tardes. Con Sí. respecto a la diferencia de estas clasificaciones sería es decir, la clasificación de Schwartz podría ser un poco más específico y el de Uranga Sí, Uranga, esa Uranga. clasificación sería un poco más, es decir, un poco más de referencia, o sea, no es tan específico, a diferencia del de Schwartz. Bueno, eso sería mi opinión. Excelente. ¿Alguien más? Lo que dice su compañero, jóvenes, es, por un lado, como para que se pueda manejar desde un punto de vista clínico, muy importante, ¿no? Ese hecho. Porque según Uranga, lo que toma en cuenta son 3, lo que les mencioné. Inmediato, mediato y tardío. Y de esto, lo que me agrada de esta clasificación es este puerperio tardío de Schwartz. Y lo que no me parece muy coherente es este manejo de lo que es este periodo del puerperio propiamente dicho. En razón a que en el puerperio inmediato abarca las primeras 24 horas. Entonces, nosotros, desde un punto de vista clínico, de seguimiento a la paciente, es necesario que en estas primeras 24 horas hagamos controles específicos, que después de esto va a ser dada de alta a la paciente. Y al mismo tiempo, que nosotros cuando hagamos la evolución, y se les ha dado en la plantilla del modelo de la evolución cómo se tiene que hacer, y al mismo tiempo se les ha dado pautas de diagnóstico en la parte, una vez terminada la historia. Entonces, uno, por ese hecho, es muy, muy importante que se tome en cuenta las horas. Por ejemplo, si nuestra paciente dio luz ayer, o como a estas horas, 18 y 15, o a horas 18, su parto en el hospital, ¿ya? Entonces, nosotros, en este momento, sería ya 24 horas. Estaría justamente terminando su puerperio inmediato, ¿no? Un ejemplo. Si entonces ayer ha sido el parto a horas 18, ¿en qué momento hacen la evolución ustedes? Hacen la evolución en la mañana.
y generalmente cuando era todo regular, las prácticas empezaban a las 6 de la mañana con 30 minutos, ¿no? Para que puedan ustedes estar presentes en el hospital y poder colaborar en realizar las evoluciones. Y entonces uno, en las pacientes puérperas, lo que se hace es, aparte de todo el examen físico que se realiza para poder llegar a un diagnóstico, y en el diagnóstico se coloca primero cómo ha sido el parto, ¿no? Parto, o sea, directamente cuando ha habido parto va a ser ¿no es cierto? Primípara. Entonces ya va a ser primípara. Posteriormente a ello viene otro diagnóstico. ¿En qué fase de puerperio está? Puerperio inmediato, dependiendo a las horas. Por eso es muy importante que lo tomen en cuenta ese aspecto. Entonces, las primeras 24 horas, puerperio inmediato. Si pasan más de 24 horas, puerperio mediato. Para no confundirles, lo que nosotros estamos manejando, dependiendo también a cada colega, porque cada colega tiene sus principios, y los dos son válidos jóvenes. El puerperio manejado de lo que es Uranga y el puerperio de lo que es manejado por Schwartz. Cualquiera de los dos, solo es memorizarlo tomando en cuenta a qué autor corresponde. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta las horas. Entonces, en el puerperio inmediato, tanto en Uranga como en Schwartz, es lo mismo. Entonces, ustedes ya tienen a partir de ahora, cuando hagan la evolución o cuando el paciente haya llegado o referida después de un parto domiciliario, por ejemplo, entonces lo que hacemos es hacer un examen minucioso para llegar a un diagnóstico. Y de acuerdo a las horas, entonces nosotros de igual manera colocamos el diagnóstico. ¿Dónde ha sido el parto? En domicilio, parto domiciliario. Y el siguiente diagnóstico, ¿qué va a ser? Puerperio, dependiendo a las horas. Inmediato, mediato o tardío. Entonces manejamos nosotros los dos. La mayoría manejamos lo que es de Uranga, inmediato, mediato y tardío. Pero en razón a que hay colegas que les gusta Schwartz, entonces toma en cuenta ese aspecto. Hay una cierta discrepancia, les decía, para poder no estar, inclusive para facilitarme la memorización, es el de Uranga para mí, para poder llevarlo adelante, porque no modifica mucho. Pero es muy llamativo, según Schwartz, que sea 10 días. Para mí es mucho mejor manejable el de Uranga, manejarlo dentro de la primera semana como puerperio inmediato, para que nosotros hagamos seguimiento, sea más rápido el control, no darle mucho más tiempo. Y lo que es puerperio tardío, según Uranga, 42 hasta 45 días, hasta el retorno entonces de lo que es la primera regla, ¿no? Pero ello también difiere con lo que dice Schwartz. Entonces, dentro de ese periodo lo incluye como alejado Schwartz. Ahora, lo más importante, ¿por qué tardío hasta los 364 días? Es ese tiempo que va a tardar para poder retornar a lo que la paciente sufrió todas las modificaciones gravídicas durante ese proceso de gestación hasta retornar a su estado pregestacional, antes de lo que no estaba embarazada. Entonces, ese tiempo nos está orientando a nosotros que tarda 364 días como puerperio tardío. Y también nos está orientando a que nosotros, con los dos ejemplos que les he dado,
ustedes con mucha justificación lo van a decir. ¿Habrá sido conveniente haberse embarazado tan rápido? Si la paciente recién estaba dentro de lo que es puerperio, según Uranga en tardío, según Schwartz en alejado. Y sí sabiendo que, según esta clasificación, tiene que tardar para retornar a lo que estaba en un estado pregestacional 364 días. Y no le hemos dado oportunidad a ese organismo a que se recupere. No le hemos dado opción a que se recupere. Entonces, por eso es muy importante, jóvenes, de que lo tomen en cuenta estos días que se manejan según Schwartz, según Uranga, para que nosotros, a partir de esto, ya tomemos en cuenta que es muy importante que la paciente retorne a su estado pregestacional. No así que la paciente se embarace en el momento o antes del tiempo que la paciente necesitaba retornar a su estado pregestacional. Por eso es importante, jóvenes, a partir de ahora, la orientación en la parte de lo que es anticoncepción. No podemos permitir que nuestras pacientes se embaracen antes de que hayan recuperado. Por eso es muy importante entonces, por ese hecho lo veo que es muy importante esta clasificación de Schwartz. Pues por eso es muy discutible desde los puntos de vista de cada uno de ustedes también. Y razón a ello, vamos a observar que en esta fase de puerperio va a haber una serie de modificaciones que ha habido justamente en razón a su estado grávido. Entonces, lo que tiene que haber es retornar a lo que era antes. Y dentro de eso tenemos modificaciones locales. Y dentro de las modificaciones locales, lo primero que vamos a tener que observar es el tamaño del útero, esa involución uterina. Después de la expulsión del contenido del útero, llega a pesar entre 1200 a 1500 gramos. Y tiene de 25 a 30 centímetros en sentido vertical. Un peso de 500 gramos, cuando ya está en la primera semana. Entonces, al séptimo día, entonces el útero llega ya a pesar a 500 gramos. Menos 100 gramos a la sexta semana posparto. Entonces, la involución no es inmediata, es paulatina. No es que una vez que se produjo el parto, para mañana va a estar el útero pequeñito. No, va a ser paulatino. Y para nosotros, recalcándoles y aclarándoles, jóvenes, es muy importante la persona quien ha atendido que haga el control en la cita que le está haciendo en su fase de puerperio. Si yo he atendido el parto y voy a decirle, señora, tiene que ir a su control, a su centro de salud, por este periodo sí se está haciendo eso, porque no puede ir al hospital para ir a contagiarse. Pero sí, después es en una etapa normal, entonces es mejor que cite uno a la paciente que ha atendido en el día de su turno, o en el día que uno está, o en el día que se tiene que controlar, uno le controle personalmente, porque uno sabe cómo ha sido el parto, cómo les he mencionado, cómo se tiene que revisar a la placenta, sus membranas, han sido íntegros, ha habido desgarros, la paciente colaboró, la paciente no colaboró, se quedó membranas,
Le hemos hecho revisión de calidad, una limpieza digital o manual. La paciente sangró mucho y uno conoce a la paciente. Y para esto, el detalle más importante, la historia clínica. Tiene que ser bien llevada. Que no veamos a la paciente sin historia clínica, porque en la historia clínica se registra el seguimiento. No por ya directamente a veces la parte de estadística también está mal, hay que cambiar, hay que modificar muchas cosas, hay que orientar de la mejor manera a la paciente y nosotros también, nuestra conducta tiene que cambiar. Y por eso les menciono, ¿quién sabe mejor de la paciente? ¿Quién ha atendido a la paciente? ¿Quién lo va a hacer mejor el seguimiento? ¿Quién lo ha atendido a la paciente? Pero si abandonamos a la paciente, le indicamos váyase a su centro y ahí le van a controlar, la persona que va a controlarla no sabemos, no va a saber cómo ha sido ese parto. Y por eso que es muy importante para poder evaluar la característica de esa involución, realizar el control uno mismo, jóvenes. Y en razón a esto, entonces, vamos a tener de que no ha habido complicación alguna. Jóvenes, entonces, 18:30, quedamos acá, mañana pasado.